Le damos gracias al Señor nuevamente por estar participando en este programa Conociéndonos en línea, donde el único objetivo que tenemos al grabar este programa y participar en él es que aquellas personas que aún no conocen a nuestro Dios, ¿cierto? Y a nuestro Señor Jesucristo, lo puedan conocer a través de los hermanos y hermanas que nos visitan en el programa. Si alguien no me conoce, mi nombre es Cristian Díaz. Siempre trabajo junto a mi hermano Manuel Mondaca. Él en estos momentos está disfrutando de unas merecidas vacaciones y es por ese motivo que él no pudo participar en este programa. Pero sí, sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Y en el día de hoy tenemos algo especial que hace varios programas que no se nos había dado la posibilidad de tener un matrimonio en nuestro programa. Así que también le voy a dar la oportunidad a ellos para que se puedan presentar. Primeramente le voy a decir a nuestro hermano Reinaldo que se presente. Hermano Reinaldo, que el Señor le bendiga. Amén. Buenas tardes, mi hermano Cristian. Un gusto estar en el programa. Como usted decía, mi nombre es Reinaldo Bernadot. Nosotros, con mi esposa que se va a presentar ella, somos de la comuna de Cerro Navia y perseveramos en la iglesia Villa Huelén, donde nuestro pastor es Jaime Larraín. Estamos muy contentos de estar participando en este programa y creo que le damos toda la honra y toda la gloria por considerarnos a nuestro Señor en esto que nos sorprende el cielo, cada día nos sorprende. Así que eso, mi hermano. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano Reinaldo. Y también le vamos a pedir a nuestra hermana Maritza también que se pueda presentar. Hermana Maritza. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Primeramente decir que uno dice su nombre, pero dice, yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la hermana. Amén. Y por nombre tengo Maritza Busto Escobar, eh, mamá también, esposa, pero también madre, gracias al Señor, ya 34 años para la gloria de Él. Así que muchas gracias por la invitación. Amén, amén. Sea también grandemente bendecida, hermana Maritza. Y vamos a comenzar conociendo, ¿cierto? Primeramente a nuestra hermana Maritza. Hermana Maritza, ¿cómo es que llega el Evangelio a su vida? ¿Usted nació y fue criada en el Evangelio? ¿O usted no era cristiana y el Evangelio llegó a su vida? ¿Cómo es que conoce al Señor usted? Fue un largo transitar de en esta vida sin el Evangelio. Pero una vez que llegó el Evangelio firmemente a mi vida, el Señor me hizo recordar muchas cosas que Él había hecho antes, sin darme cuenta. Desde muy pequeña fui presentada en una iglesia evangélica, siendo mi familia católica. Eh, y después, a través de que mi tía y madrina en ese año, ella asistía a una iglesia evangélica, me llevaba a la iglesia cuando estaba al cuidado de ella. Y a los 6 años fue que el Espíritu Santo tocó mi vida y se derramó en mi vida. Y después tuve toda una vida sin Dios, prácticamente, viviendo a mi manera. Y ya después, a los 29 años, que Dios sale a mi encuentro y me hace recordar todas esas veces que Él estuvo ahí desde niña. Bien, mire qué lindo. ¿Y cómo es que ocurre eso a los 29? ¿Qué pasó? ¿Usted, cómo fue que ocurre ese transitar para que usted pueda volver a los caminos del Señor y se pueda congregar en una iglesia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Eh, Tuve abuelos muy buenos en mi vida, pero fue una infancia muy dura, ¿no? Con un matrimonio roto, hijos sufriendo, abuelos que trataban de hacer lo posible y una madre también soltera que trataba de hacer lo posible. Entonces me crié con un vacío muy grande en mi vida, sintiendo el vacío paterno principalmente, que aún así mi abuelo siendo tan, que me amaba tanto y me ama tanto, nadie podía llenar esos vacíos. Me crié con carencia de afecto. Entonces también eso me llevó a tener depresión por muchos años, donde intenté quitarme la vida, eh, un- una vida donde principalmente siempre escuché la voz del enemigo diciéndome que me quitara la vida y me matara. Es entonces cuando llega a los 29 años, Dios a mi vida. Y bueno, siempre asistí a colegio católico, entonces me recuerdo que en un momento, como a los 16 años, sentía ya algo que
que yo ahora entiendo que era Dios, pero me llamaba dentro de mí. Yo decía, hay algo más de Dios y quiero conocerlo, quiero conocer más de Dios. Y le pregunto a la monja que cómo me puedo acercar más a Dios, porque yo quería más de Dios. Y si aún así quería estar con las monjas. Y Dios usó a una monja para decirme, este no es tu camino. Más adelante lo vas a conocer. Y bueno, pasó mi vida, pasó toda una juventud lejos de Dios, y a los 29 años sentía ya más fuerte el llamado a venir y acercarme a Dios. Y es ahí donde, antes de unas vacaciones, acudo a un lugar X y la persona que estaba ahí me dijo, me mira así, bien directamente al ojo y me dice, ¿usted cree en Dios? Yo le digo así y me dice, ¿se congrega? No, le digo, pero hace mucho tiempo tengo ganas de congregarme. Entonces me dice, pídale a Dios, me dice, ¿dónde usted le va a poder servir? Me fui de vacaciones y al volver ella me llevó, usada por Dios obviamente, me llevó a la iglesia donde actualmente me congrego. Y ahí me sentía como en casa, así como que quería volver y volver y volver. Eh, esos fueron mis primeros pasos. Y ahí el Señor me estableció y pude conocerle y me enseñó su palabra y todo lo que hasta el día de hoy soy es gracias a Él. Pero, ¿qué ocurre ahí? Porque, claro, muchas personas pueden estar pasando por lo mismo, ¿cierto? Por la misma situación que usted estuvo pasando. Mm. Y a lo mejor también han ido a lo mejor alguna vez a alguna iglesia. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para que usted Sí. pudiera permanecer ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted escuchó un mensaje de la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? No, lo que pasa es que yo había ido a otra iglesia, pero era como que iba a una reunión y ya después no iba. Después iba a otra reunión a otra iglesia y después no iba. Porque era como que iba nomás, porque sentía ganas de ir, pero no sentía después de volver. Pero cuando llegué a la iglesia donde me congrego ahora, yo creo que fue Dios que usó a ella y le dijo, pídele a Dios la iglesia donde Él quiere que tú le sirvas. Porque muchas veces damos pasos en falso y vamos a lugares donde nosotros queremos ir, pero no es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando yo empecé como a pedir eso dentro de mi mente, porque tampoco sabía orar, eh, yo le decía, como que decía dentro de mí, yo sé que hay algo más para mí, sé que tú, no sé, miraba las imágenes, y decía, ¿cómo esto va a poder ayudarme? Yo sé que hay algo más, algo más. Y quiero que usted me dé una iglesia donde yo pueda conocerle, donde pueda servirle. Y es ahí donde recibo esa invitación. Después me lleva a la iglesia donde ella se congregaba, porque ella iba de invitada ahí. Y cuando fui al otro lugar sentía que quería irme, pero no porque el lugar fuera malo, sino que sentía de que no era el lugar que Dios me había llevado para poder servir. Y sentía que quería volver al otro lugar. Y cuando llegué ahí sentí como que empezó Dios a llenar mi vida y que quería ir y escuchar palabras, aunque no entendía nada, realmente no entendía nada. Después de eso pasaron ya 2 meses más o menos y cada vez me enamoraba más de Dios y yo le decía, quiero enamorarme de ti, quiero sentir más de ti. Y ahí ya pude recibir mi primera Santa Cena en el sur, en la iglesia donde me llevaban cuando niño, porque es ahí donde Dios me empieza a hacer recordar todo esto. Y ya después Dios se reveló directamente a mi vida y se reveló a través de un sueño. Y me muestra que yo estaba en tierra árida, en tierra donde muchas personas sufrían igual que yo. Las depresiones, todo lo que esta vida nos da sufrimiento, porque yo pensé que era feliz, pero sabía que después de la noche, al llegar la noche, después de, no sé, de ir a una fiesta, después de un asado donde todos nos reíamos, llegaba la noche y llegaban las lágrimas, llegaban los recuerdos, y ahí Dios en un sueño se me reveló y me muestra que el cielo estaba cerrado, cielo negro, y en una nube me habla Él. Y me dice, sígueme tú y tu familia y yo nunca te voy a abandonar. Y cuando yo desperté dije, yo te sigo, Señor. Y Él se empezó a revelar a mi vida y a través de la escritura. Amén, miren qué lindo testimonio. Muchas personas dicen que Dios no existe y que el día de hoy no sigue haciendo la obra, pero sí. Ahora, la palabra del Señor dice que nosotros somos templos. Fuimos creados para ser templo de Dios, porque Dios iba a habitar en nuestra vida.
Y como la gente nace en pecado, vive en pecado, ¿cierto? Esos templos están vacíos. Y esos templos vacíos son los que sufren con esa cadena de depresión, esa cadena de angustia, porque la verdadera vida no llena sus vidas. O sea, respiran, miran, hablan, pero no tienen vida, no tienen vida, porque no han conocido. Y la idea de este programa es también, a través de estos testimonios, que aquellas personas que están viendo puedan entender y comprender que hay un Dios que les ama, que quiere llenar sus vidas, así como lo hizo con su vida, ¿cierto? Que también quiere llenar esas vidas. Y hermana Marista, voy a volver un poco atrás. No sé si a ustedes le contaron esa historia, cómo fue, porque usted me dice que sus papás eran católicos, ¿cierto? Pero la presentaron en una iglesia evangélica. A lo mejor ellos eran católicos, pero solo de nombre, a lo mejor no se congregaban. ¿Cómo eran su familia? Bueno, me crié después con mi abuela una vez que mis papás se separaron. Yo después no volví a tener contacto con mi papá. Entonces, principalmente recibía lo que ella me enseñaba de lo que era el catolicismo. Entonces ella me mandaba al mes de María, tenía una grutita en su casa con la Virgen y todo, pero era de las personas que si veía a alguien en la calle necesitado, yo le hacía entrar, le servía un plato de comida, lo vestía y después le decía que se fuera. Entonces siempre vi como ella servía a Dios a su modo, pero también a las imágenes, pero no fue eso. Y mi tía, que fue la primera que llegó al Evangelio, ella cuando, claro, ella fue la que nos llevaba a la iglesia. Y ella como que intercedía y decía, presenten a las niñas en esas conversaciones que uno como niño escuchaba, en la iglesia donde me congrego yo, y así nosotros pudimos llegar a la iglesia evangélica, a través de ella que había llegado principalmente al Evangelio. Pero yo siempre iba a iglesia católica porque era mi abuelita la que me criaba. Entonces, después cuando me iba a la casa de mi tía, el fin de semana, ella me llevaba a la iglesia evangélica. Entonces ahí estaba Dios intercediendo con mi hermana, que estábamos en ese tiempo. Mire qué hermoso como Dios es fiel, como Dios es fiel, porque en su momento la familia lo hizo con fe, ¿cierto? Su tía lo hizo con fe, y Dios en su momento también le llamó, porque Él es el que pone el querer y el hacer, hasta llegar hasta el día de hoy. Mire qué precioso, cómo transcurre el tiempo, que para nosotros pueden ser muchos años, ¿cierto? Pero para Dios 1000 años son como un día. Y al final Él siempre cumple su promesa en su justo tiempo, ni antes ni después, sino que cuando llega el momento adecuado. Mire qué precioso. Y dentro del Evangelio, hermana Maritza, porque nosotros antiguamente, ¿cierto? Vivíamos en este mundo hasta que llega un momento en que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón. Pero también el Señor dentro de su caminar nos permite participar de su iglesia, ¿cierto? En diferentes ámbitos o en diferentes trabajos. ¿En qué Dios le permitió trabajar a usted? Eh, bueno, cuando llegué al Evangelio muy novita, llevaba 5 años de trabajar en una empresa, bien reconocida aquí en Chile. Y resulta que tenía que volver a trabajar de mi postnatal, porque tenía mi hija más pequeñita, ya tenía unos meses y ya tenía que volver a trabajar. Entonces, cuando ya estaba dando mis primeros pasos y le pregunto a Dios en ese inicio, Señor, yo tengo que volver a trabajar, pero al volver a trabajar no me voy a poder congregar porque son horarios largos y yo me decido por ti, le dije, me decido por ti y quiero seguirte a ti. ¿Qué dice usted? Le pregunté yo, de rodillas. Y pude escuchar como Dios habló a mi vida, a mi espíritu, y me dijo, quiero que me sigas, dedícate a mi palabra y a servir a la iglesia. Y entonces yo como que no entendía nada, pero yo solamente quería obedecer. Y esos fueron los primeros pasos, y le digo a Reinaldo en ese entonces, mi esposo ahora, y el día lunes, porque eso fue como un viernes, y el lunes fui a presentar mi carta de renuncia. Entonces, de ahí ya, o sea, lo que hubiera para servir, yo servía. Si había que ir a visitar enfermos, nuevita, le decía a mi pastora, por favor, ¿me puedes llevar? Yo quiero ir. Me decía, vamos, me decía. O no sé, había invitaciones a otra iglesia, a otra iglesia. Mi pastora, ¿puedo ir con usted? Vamos, me decía.
Entonces, así comenzó, había que ir a hacer aseo. Amén, decía yo voy. Y ahí el Señor me empezó a enamorar y empezó a revelarme su palabra. Y al poco tiempo, porque encontré que era poco tiempo, como a los 2 años, 3 años, eh, el Señor por misericordia, me nombra como predicadora, porque era como algo tan grande en mi vida, tan grande que no podía al principio entender que antes de yo leer la escritura, el Señor ya me revelaba su escritura. Él a través de visión, a través de sueños, me la enseñaba. Y yo no comprendía y decía, ¿y esto qué, Señor, qué significa? Y me llevaba su palabra y era lo que Él me estaba enseñando. Y estaba dando mis primeros pasos, y en ayuno, y en oración, y diciéndole, Señor, lávame, límpiame, yo quiero servirte, yo soy tuya. Y esos fueron mis primeros pasos y el Señor ha sido tan fiel que nos ha guardado y hasta hoy nos ha afirmado en el Evangelio. Amén, amén. Mire qué bonito lo que usted dice. O sea, igual un paso de fe gigante, po. El tener que, o sea, usted renunció porque usted sentía que quería servirle al Señor. Mm. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto fue que usted presentó su renuncia? Ya hace 5 años. ¿Y le ha faltado un pan en su mesa? No, jamás, jamás. De hecho, los primeros meses me llegaban, eh, bueno, llegaban dinero a mi cuenta de distintas cosas, o bonos y cosas, y no eran dineros menores, eran todos los meses. Dios de alguna parte, pero de una forma milagrosa, sustentaba mi vida, siendo que mi esposo siempre ha provisto, el Señor le ha provisto a él para poder proveer a la casa, pero él a mí, Maritza, que le gusta, no sé, pues, de repente invitar a un heladito a las niñas, o poder, Ujú. ya, la vecina para poder salir con los hermanos a visita, cosas así. El Señor jamás me dejó eh, de proveer, y hasta el día de hoy ha sido así. Mire, mire, qué lindo. Eso también da cuenta, ¿cierto?, que se cumple la palabra que nuestro Dios es un Dios proveedor. Y Él nos habilita de todas las cosas, porque hay un versículo también que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aparte que usted está trabajando al mejor pagador, Mm, al mejor empleador. amén. Y hermana Maritza, usted también dijo que eh, a veces Dios le revelaba cosas de la palabra sin antes usted leerla. Sabe que yo antes también tenía el mismo sentir y yo a veces lo comentaba porque a veces el Señor va enseñando y a veces llegaba a la reunión y el hermano predicaba acerca de lo mismo que yo estaba pensando. Entonces, a mí una vez se me ocurrió hacerle el comentario a un hermano y decirle como que Dios entregaba, a lo mejor lo dije mal, no lo sé, porque bueno, cuando comienza a caminar en el Evangelio, piensa de esa forma. Y yo dije que Dios me revelaba a mí el mensaje y lo confirmaba con el hermano y después el hermano lo predicaba. Entonces a mí me dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te lo va a revelar a ti primero? Decían. Pero, y sabe, después aprendí, ¿sabe lo que significa? Eso es vivir del Espíritu, vivir en el Espíritu. Y Él es el que enseña todas las cosas. Mm, Y hermana Maritza, usted ha visto, sabemos que los milagros nos salvan, ¿cierto? mm, Nos salvan los milagros. Ni mm, aunque todo lo hubiéramos hecho, siervos inútiles somos, ¿cierto? Porque hemos hecho mm. lo que Dios nos ha mandado. Aunque todo lo hagamos, no vale tampoco nuestras obras, sino que la salvación es por gracia, por amor de nuestro Dios. Pero ¿usted ha visto alguna obra, en algún milagro, en alguna persona y que Dios lo haya hecho? Ya sabemos que lo ha hecho con usted. ¿Lo ha visto en alguna persona? Sí, ¿Alguna obra de sanidad? ¿Algo que haya sido impactante para usted? bueno, cuando uno está, parece que más nuevito es cuando más milagros ves, porque uno, por lo menos en mi caso, como Dios llegó a mi vida a llenarlo, pero de una sola vez, así como era grande, todo lo que el Señor estaba haciendo tan rápido en mi vida, yo creo que llevaba menos de un año cuando, y es fuerte lo que, para algunos puede ser fuerte lo que van a escuchar. Escuché la voz del Señor que me dijo una palabra de un versículo de la Biblia, me dijo, ve y dilo a tal persona.
Entonces yo tomé, le dije a mi pastora, el Señor me está mandando a tal parte. Me dijo, amén, me dijo, vaya, me dijo. Ya, fui a este lugar, la mujer estaba embarazada. Entro y le digo, ¿sabe que el Señor me mandó? Y esta palabra es para usted. Acuérdese los días de su juventud, antes que vengan los malos días. Ya, no evita, yo obedecí nomás por fe. Eh, Me comenta ella que ella era una persona que se había apartado del Evangelio, criada en el Evangelio, se había apartado. Me fui, dije, a esto vine, ahora me voy, me fui. A los días después me entero que ella había perdido a su bebé, después de que me fui, perdió a su bebé. Pasó un año y ella me dice, porque ella me había dicho que no quería saber nada de Dios ni del Evangelio, porque como una persona que había sido usada por Dios para llevar una palabra a su vida, había podido perder a su bebé. Un año después ella se contacta conmigo, nos vemos y me dice que pedía perdón a Dios por lo que ella había dicho, pero ella había entendido lo que Dios había hecho en su vida y había permitido que ese bebé se fuera a la presencia de Dios porque ella estaba consumiendo droga. Y ese bebé, las condiciones que iba a llegar no eran las mejores y que le daba gracias a Dios porque en ese momento ella no lo entendió, pero que Dios había hecho un milagro prácticamente en su vida para que su bebé no naciera en esas condiciones. Entonces yo tampoco sabía nada de que ella ni que estaba embarazada, ni de lo que estaba haciendo en su vida personal, nada. Y así otras cosas, orar por personas enfermas, ponía por fe de poner la mano sobre los enfermos, los primeros fueron mis sobrinos, en algún momento iba a pasar a saludar a mi hermana y me dice que su bebé estaba enferma, llevaba horas vomitando, llevaba horas mal y que ya no sabía más qué hacer porque ya la había llevado a un médico. Y le dije, ¿me das permiso para orar por ella? Amén. O sea, me dijo, bueno, me dijo, bueno, me dijo, amén. Ah, bueno, me dijo. Y no, me arrodillé con la bebé y sentí un calor tan grande. Y bueno, me voy de ese lugar y al poquito rato después me dice que su bebé estaba bien, que ya no tenía nada. Qué bonito. Esa es la confirmación de Dios. Es el que hace todas las cosas, porque nosotros solamente somos enfermeros, somos embajadores, pero nosotros no hacemos Amén. el milagro. A veces se acercan personas a pedirnos la oración y a veces nosotros miramos nuestra condición humana, pero en realidad nosotros no vamos a sanar a la persona, Mm. pero sí ellos están buscando al que vive dentro de nosotros. Por eso es que Amén. cuando nos piden la oración debemos orar por ellos, porque va a ser Dios es el que va a hacer la obra. Y es Él el que confirma las palabras que nosotros entregamos. Porque no hablamos de lo, algo nuestro, sino que hablamos de lo que por gracia a Dios nos ha entregado. Y de gracia lo entregamos. Y miren qué lindo. Y hermana Maritza, bonito lo que usted nos ha contado, pero nosotros siempre le hacemos una pregunta a los hermanos y hermanas invitadas. ¿Algún versículo preferido? Sabemos que toda la palabra de Dios es hermosa y es preciosa, pero siempre uno tiene ahí su versículo, su caballito de batalla. ¿Usted tiene algún versículo preferido? Sí, no me acuerdo la cita, pero me acuerdo del versículo. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es como mi versículo que a mi vida me llena porque me recuerda quién es Dios en mi vida. Es el principio y el fin. Es el que era y el que ha de venir. Es el todopoderoso para mí. Amén, amén, amén. Mire qué bonito versículo. Gloria a Dios. Y hermana Maritza, ¿algún mensaje que usted le pueda dar o algún consuelo, ¿cierto? En el Señor a algún hermano o hermana o persona que no conozca a Dios que esté pasando por un momento difícil en este momento? ¿Qué le podría decir usted a través de esta pantalla? Eh, bueno, Dios, si ha llegado hasta este momento de la grabación, es porque Dios tiene un propósito con usted. Y quizá de todo lo que aquí he escuchado es porque usted algo quizás se siente identificado. Y es Dios mismo que está permitiendo que pueda usted entender que Dios le está llamando. Y que en esa obediencia que usted pueda tener, de obedecer la voz de Dios, ese sentir que Dios tiene para usted, pueda usted tomarlo. Y esa puerta, como dice su palabra, esa puerta se abre por dentro y ese es nuestro corazón. Si somos obedientes a la voz del Señor y usted le abre la puerta a Dios,
Dios va a entrar en su vida y lo va a llenar todo, 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 todo. Así como lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Y no, no, obviamente no estamos libres de sufrir como lo sufre cualquier otra persona. Pero en Dios jamás, así como me dijo a mí, sígueme tú y tu familia, yo jamás te abandonaré. Asimismo, lo hemos visto esa promesa en nuestras vidas, jamás nos ha abandonado. Y así como lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con usted y puede deshacer toda obra del mal en sus vidas, toda depresión, toda enfermedad, todo lo que ha venido quejando su vida también lo puede hacer con usted y puede tener libertad en Cristo. Amén, amén. Y que el Señor confirme, ¿cierto?, todas sus palabras. Hermana Maritza, le damos gracias al Señor por su hermoso testimonio y vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro hermano Reinaldo, ¿cierto? ¿Quién es nuestro hermano Reinaldo? Que el Señor les bendiga. Herido el pecado fue Jesús, mostrele mi dolor. Perdido el ante su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y a gloria se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que como siempre lo decimos, esperamos que sea de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer a nuestro hermano Reinaldo. Hermano Reinaldo, usted también, al igual que su esposa, ¿usted nos podría comentar, usted es nacido, criado en el Evangelio o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó en una edad determinada a su vida? Mire, yo pensaba hoy día en la tarde para armar la historia y ordenar mi cabeza. Y yo vengo de una familia pobre y la familia por el lado de mi abuelita materna, que también era una muy numerosa,
había una de las hermanas de mi abuelita, ella era pastora de una iglesia, es pastora de una iglesia muy pequeña, muy humilde, y aproximadamente a los 8 años, no como a los 10 años, yo comencé a ir con mi mamá, con mi cuñado, que en ese tiempo estaba en la droga, con mi hermana mayor, y yo iba acompañando más que nada, más niños, y recuerdo que el Señor obró en la vida de mi cuñado, que no camina, pero dejó la droga, en ese tiempo hizo la transformación, que él hasta el día de hoy lo reconoce. Y a mí fue mi primera vez que yo sentí el primer amor que se llama, porque eh, yo comencé a ir, tenía el deseo de ir, estaba como siempre presente cuando podía, le decía a mi mamá, voy, porque igual a mí me dejaban moverme libre siendo hombre, mi papá daba esas libertades siendo niño. Y puede ser el séptimo básico que yo tenía, porque yo iba al colegio al centro, entonces me movía en micro, entonces me pasaba del colegio a los cultos, pero fue mi primer amor eso. Al principio iba por cosas no muy cristianas, en el sentido como acompañar o ver lo que pasaba ahí, pero después me tomó el primer amor de niño. Pasó el tiempo y yo me alejé, comencé la juventud, en un momento con las corrientes del mundo negué a Dios, no creía en Él, era mi lenguaje. Y resulta que en ese mismo primer amor, esto lo voy a unir más adelante, pero en el transitar de ese primer amor en séptimo básico, yo le hablaba a unos compañeros de ese colegio de Dios, po, y ellos me molestaban, me decían el pastor, me agarraban para el deseo. Bueno, resulta que avanzó, nos separamos por aquel motivo, cada uno siguió su vida, y más o menos cuando yo estaba comenzando con mi esposa, uno de ellos me ubicó y nos dijo que nos juntáramos. Uno de mi grupo, que era el que más me molestaba. Resulta que él me ubicó porque me quería invitar a lo iban a nombrar pastor de una iglesia en donde él asistía. Mire, le pasaron más de 25 años. Y él me ubicó y que era importante que fuera porque él siempre se acordaba que yo le hablaba de Dios, que Dios era amor, que por qué, yo le hacía la analogía de que por qué iban al que servía y no iban al tiro al general, le daba ejemplo porque él era católico, él defendía, en ese tiempo él defendía la iglesia católica, entonces él le había quedado resonando eso, y cuando ya iba a ser nombrado pastor, él me ubicó y yo lo acompañé, pues yo fui y vi a sus padres y todo, y fue muy hermoso, y ahí volvió Cristo a mi vida a través de ese instrumento, de mi compañero de curso, que yo le digo amigo pastor porque él va a otro lado, pero uniendo todas las cosas que me han pasado hasta hoy día, creo que ahí volvió Cristo a resonar en mi vida. En ese primer encuentro con él fue silencioso, porque yo seguía viviendo mi vida, yo tenía un buen trabajo, tenía una situación material cómoda, entonces vivía un poco mi vida, pero ya empezó a entrar nuevamente el nombre del Señor a mi vida. Y cuando ya con mi esposa comenzamos nuestro transitar como compañeros, y en paralelo a lo que ella relató, ya Cristo vino más fuerte a nuestro hogar, porque ya estábamos juntos, ya nació nuestra hija, y bueno, ahí al principio fue más difícil, porque yo era el que si bien es cierto, había vuelto a mi vida, pero yo no era el que quería entrar, pues ella que es la que quería, estaba buscando a Dios, yo no estaba buscando a Dios, yo estaba más preocupado de las cosas del mundo, pero más o menos por ahí viene la línea, Cristo vino al principio de niño, y ahora me encontró ahora ya grande, con los 36 años. Y ahí como, bueno, fiel la esposa y ahí Dios también le confirmó. Las hermanas son en mayor cantidad, siempre cuando yo digo, cuando hay reuniones de hermanas, hay muchas más hermanas y cuando hay reuniones de hermanos, hay menos hermanos. Entonces las hermanas son un pilar fundamental en la iglesia. Sí, amén. De Amén. hecho, las hermanas fueron las primeras que fueron corriendo al sepulcro a ver al Señor. Y Amén. después fueron a contarle, ¿cierto?, lo que habían escuchado y visto. Sí. Y hermano Reinaldo, ¿y ahí qué pasó? Usted ya supo, y bonito, bonito el testimonio, de que 25 años después aquel ex compañero lo trataba de ubicar por la honra que iba a recibir, porque él en su momento recibió una palabra, mira, una palabra de Dios por intermedio Simple. suyo. Sí, amén. Simple y sencillo, una palabra de niño, pero que eso le quedó grabado, ¿cierto? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se Amén. apartará de él. Amén. Pero cuando
su esposa estaba clamando por usted, orando por usted. Sí. ¿Qué ocurre en su vida para que usted pueda nuevamente tomar la mancera y volver a los caminos del Señor? Porque Dios es el único que puede hacer la obra. Así es. Al principio, para mí era la actividad de ella. Yo así lo he dicho en muchos testimonios y oportunidades que he tenido. Esto era la actividad de ella y la voy a acompañar. Así yo era mi lenguaje con ella y mi pensamiento, porque ella quería ir, ella decía, esto me gusta, algo me pasa, esto es para la familia, y me contaba sus sueños, y al principio encontraba, otra vez soñó, porque el Señor le dio harto sueño, y era como yo tratando de que no le doliera, pero finalmente eso era lo que me pasaba. Y como yo tenía muchas actividades pensando en el mundo, en sustentar y en tener comodidades, yo la acompañaba a su actividad. Y mire que como hace Dios, nuestra hija tenía la Alicia, que tiene 6 meses, bueno, en ese tiempo tenía 6 meses, ahora tiene ya 5 años, para los 6. Mi esposa, que ella contaba que tuvo el bautismo, eh, yo estaba cuidando a la niña. A mí yo llegaba y mi pastora, que en ese tiempo yo le decía la hermana, siempre me sentaba de los primeros. Y en ese tiempo era época de verano y nosotros teníamos un paseo fuera de Santiago y nos vinimos de fuera de Santiago para acompañar a mi esposa a esta situación. Para mí era una situación. Y resulta que llegamos a la iglesia, muy bonita, Villa Guarén muy bonita, muy acogedora, y me sentaban de los primeros a mí. Entonces yo estaba sentado de los primeros y estaba cuidando a mi hija, a la Alicia, que estaba en coche. Y estaba unos familiares que estaban con nosotros, que también son cristianos, vinieron y acompañaron a mi esposa también vinieron a darle gracias al Señor. El tema es que en una alabanza estaba pasando algo tan poderoso que yo no había visto cuando niño, pero estaba pasando algo se estaba moviendo el espíritu, había danza, había alegría, gozo, danza, y en una veo que la familiar va y tomó a una hermana de la iglesia, la empezó a orar por ella. La hermana se arrodilló, fue primero yo entré asustado, por hermano, yo estaba asustado de toda la situación, incómodo. Y de repente veo a mi hija, y yo buscando refugio, literal, esto es medio chistoso, pero realmente fue así. Me meto dentro del coche de mi hija, como tapándome como para salir del momento. Y mi hija estaba durmiendo. Y yo digo, si esto es verdad, que haga algo mi hija. Hermano, mi hija estaba así durmiendo, abre los ojos. Yo terminé de decir la frase, abre los ojos, me mira y me hace así. Y yo salgo del coche, me vuelvo a la realidad que estaba pasando fuera del coche, de la protección del coche. Y yo digo, no, esto está loco, dije. Así, y llegué ahí, cansado. Y no pasa ni un minuto y el hermano bajito, hermano de la guitarra eléctrica, baja del púlpito y viene a orar a mi vida. Y me empieza a orar, me dice muchas cosas hermosas. Y yo bajé los brazos. Y ahí quedé, era un cansancio que ahora entiendo que era algo espiritual que estaba pasando en mi vida. Y terminó, me acuerdo que era Halloween ese día, parece, ¿no? Fue un 31. El día de la Sí, iglesia el evangélica. día de la iglesia evangélica, fue el día bautismo. Bueno, terminó el servicio, yo ya de la hermana pastora, que ahora ya después obviamente soy que era mi pastora, entendía todo la orden, nos vinimos y estábamos con los hermanos acá en nuestro hogar, que obviamente al otro día volvíamos al litoral a estar con los familiares que quedaron allá, y ese hermano estaba tan cansado, y la hermana me dice, ¿cómo hacer mentira? Esto que pusimos video, Cristiano, ¿cómo hacer mentira la presencia de Dios? Mira cuánta gente. Y yo le decía, ¿sabes? Yo hoy día algo me pasó, yo estoy cansado, les molestaría si me voy a acostar. Me fui a acostar, po. Y ahí me dijo, ¿pero qué te pasa? Y le dije, no, lo que pasa es que yo tengo como una molestia con Dios porque eh, mi papá sirvió, se llevó a mi papá tan joven, dejó a mi mamá sola, y tenía como una molestia. Y ella me dice, pero sabes, mira, dale gracias a Dios, anda en tu intimidad, dale gracias a Dios. Piensa que estás conversando con Él y dale gracias. Solo da gracias. Y yo ya, le dije, ya. Me fui, porque como que no lo iba a hacer, me fui. Y era algo tan fuerte que estaba dentro de mí que comencé a darle gracias. Y la lista de dar gracias no paraba. Gracias por la vida de mi hija que había nacido, que nunca le había dado gracias. Gracias porque me pude despedir de mi papá. Gracias porque pude llevarle a su madre para que se despidiera él de ella, porque mi abuelita era anciana. Porque mi hija mayor lo pudo también despedirse.
gracias porque me había operado de la vista y había salido todo bien, gracias por mi esposa, y así, gracias, gracias, gracias. Gracias. Y ahí me vino dije, estoy progresando. Es mejor pensar que existe Dios que negarlo. Y de ahí comencé a ir yo. Al principio igual hubo mi señora tiraba el cordel para que fuéramos. A pesar de todo lo que yo había vivido, mi esposa decía, teníamos ciertas diferencias en ese aspecto, porque yo no quería ir y ella me decía que esto es familiar. Bueno, y hasta que el mismo instrumento que era que buscamos en ese momento ayuda, no de la misma donde nos congregamos, y fue mi mismo compañero hermano, pastor, y eso nos ayudó y él dio a través de unos hermanos que estuvieron, le dijeron a ella, el Señor le dijo a ella que no era con su fuerza, que no era con su fuerza, que él era el que hacía la obra. Y ahí ya no, después ya yo me extrañaba que no me dijera vamos, pues, y entonces después yo llegaba, me sentaba solito, después y yo le decía, yo nunca voy a usar corbata, y después ya usaba mi corbata. Y así el Señor empezó a transformar mi vida. Después, eh, ya, yo, si no voy a la iglesia, es incómodo, es como que fallo, es como que no, me faltó algo, como que incumplí. Y podemos decir que con mi esposa, que mi doña y todo lo que el Señor dice es verdad, pues. Sin ella yo no puedo. No estamos exentos de diferencias, pero creo que el caminar y el transitar en este Evangelio Santo tiene que ser en el matrimonio. Y el matrimonio nuestro, que el Señor lo selló, ha ido cerrando portones de cosas que nos pasaban y han venido más bendiciones. Amén. Hermano. Eso que usted está contando, hermano Reinaldo, de que ahora a usted le gusta ir y le gusta ponerse su camisa, a pesar de que iba a decir que no iba a usar corbata y ahora usted usa corbata, aunque hay muchas iglesias donde no se usa corbata, Amén. Amén. pero Sí, en la iglesia donde usted se congrega sí usan amén. corbata. Entendemos O que sea, por es un ponerme tema, mis mejores ropas, es ponerme mis mejores ropas. Si alguien no tiene corbata y no quiere usar, pero que se ponga sus mejores ropas para servir al Señor. son Si es de mejores ropas polera, si es de jeans, sus mejores ropas, que esas sean para el Señor. para el Señor, pero ahí en usted Dios le estaba, ¿cómo podemos decir? Avivando el primer amor. Ah, O sea, ese primer amor que usted dijo que había perdido, lo ha recuperado. Y el Señor se lo ha vuelto a reavivar en su vida. Y a veces también su palabra dice, algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. mm, Por lo mm. tanto, mira de dónde has caído. O sea, examina tu vida. ¿Qué es lo que has hecho mal? ¿Qué es lo que te ha apartado de mí? Y vuélvete y arrepiéntete, ¿cierto? Porque si no, Dios va a actuar. Por eso dice que el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo, que es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Dios quiere tener una comunión, pero las enseñanzas de Dios y las ordenanzas de Dios no son para producirnos mal, son solamente para bendecir nuestras vidas. Lo que a Dios no le agrada es el pecado. ¿Y qué es pecado? El pecado es toda desobediencia que aparta al hombre de Dios. Y eso es lo que Dios a nosotros nos reviste de gracia. Y hermano Reinaldo, una vez que ya Dios restauró su vida, ¿cierto? Cuando mi hermano Reinaldo hablaba de su familiar, de que no caminaba, se refiere a que no se congregaba en la iglesia. Cuando nosotros siempre hablamos, tratamos de dar a entender los lenguajes, porque a veces los cristianos tenemos un lenguaje especial. El caminar se refiere a comenzar a ir a la iglesia, a participar en el Evangelio. Entonces, cuando él dice que no caminaba, es porque no es que tuviera algún problema físico, sino que él no Amén. se congregaba en la Amén. iglesia. Pero dentro del caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano Reinaldo, cuando ya Dios restauró su vida, ¿cierto? Lo mismo, Dios nos comienza a usar. ¿En qué Así es. Dios le ha permitido trabajar dentro del Evangelio de nuestro Dios? Sí, mira, para los hermanos que no conocen el lenguaje, pido disculpas por eso, pero verdad, no, de repente nos apasionamos y hablamos ya como libremente y este medio es para aquellos que no conocen todavía todo lo maravilloso que es el caminar. El Señor, bueno, uno en el primer amor se va disponiendo, vamos trabajando, como decía mi esposa, si había que ir a hacer aseo, nosotros, amén,
tratamos de darnos los tiempos para poder ir. Nosotros tenemos 3 hijas y con las 3 hijas íbamos a hacer eso. O teníamos, y esto para la gloria de Dios, porque a veces uno ve, se pone más trabas para servir al Señor de lo que podría dar. Entonces uno a veces puede servir al Señor con o sin hijo, pero la idea es servir al Señor, porque Él bendice. Y nosotros íbamos, nos disponíamos y de alguna manera el Señor fue mirando ese servicio, esa forma de hacerlo sin buscar nada a cambio y sin querer figurar ni buscando algún tipo de puesto ni nada, mi hermano. Y vino un instrumento y me dijo uno de los versículos que más me gustan a mí, que lo tengo, y me dijo, prepárate porque vienen pruebas. Me dijo unos versículos que después los puedo decir. Y empezó una serie de pruebas. Y después dijo, viene la bendición. Pasó un tiempo y vino la bendición. Y en marzo del año 2024, por misericordia de Dios y porque Él vio algo, porque yo no tengo ni un mérito de nada, me nombraron oficial de la iglesia, llevando poco en el Evangelio, pero creo que Dios vio algo en mí. Así que yo sirvo al Señor en la iglesia como oficial, tratando de estar disponible, de poder apoyar lo más que se pueda la obra, levantarle los brazos a nuestro pastor y que la obra funcione, que la obra ruede, Continúa. avance, porque eso es lo importante. Y al poco andar, el Señor me presentó el ministerio de Gedeones, que para la gloria de Dios también estoy participando, sirviendo al Señor en ese ministerio que es muy hermoso, que es un brazo extendido de la iglesia y es llevar la palabra de Dios, literalmente, el Nuevo Testamento, a donde no hay, donde falta palabra. Y ahí con mi señora servimos al Señor por esa línea también, para la gloria de Dios, que ha sido muy hermoso, llena el corazón, desde los colegios, los niños, desde los hospitales. La gente quiere tener la palabra, hay gente que la rechaza pero la quiere tener, entonces ha sido un ministerio muy hermoso de participar ahí. Y bueno, y también dentro de la iglesia hay cierta estructura y el Señor me honró para participar también en el cuerpo de... ay, se me olvidó, no, el cuerpo de... donde hacemos todas las publicaciones. Ay, Comunicaciones. se me olvidó el nombre, pero... sí. ¿Cómo? ¿Comunicaciones? ¿Comunicaciones? Sí, comunicaciones. Entonces ahí estoy Relaciones como públicas. relaciones públicas. Estoy al segundo a cargo, estaba un hermano y yo soy como el ayudante del hermano a nivel de todo el Unimepex, se llama la iglesia más que junta varias iglesias. Así que ahí el Señor me tiene trabajando. También me ha honrado como predicador. También el Señor me ha usado por esa línea, que es una honra tremenda y una responsabilidad tremenda. Así que eso, pues el Señor nos tiene honrado con mi esposa en la obra. Porque Amén. hay una frase que dice, el que no sirve, no sirve, dice. Entonces hay que servir. Hay que servir al Señor y si uno conoce al Señor, la idea es honrar al Señor de señores, al Rey de Reyes. Porque todo lo que uno tiene y todo lo que uno es gracias a Él. Entonces la única manera de poder retribuir algo es darle un servicio, es poder ayudar de alguna manera, en lo mínimo que uno puede hacer, ayudar. Si hay que ir a dar vasitos de agua a los hermanos que estén trabajando con el esfuerzo, oh, gloria a Dios, porque el hermano necesita agüita para poder seguir adelante con la obra. Así que eso, mi Amén. hermano. Sí, amén. Y Dios es el que reviste de gracia. Si Dios llamó, Él va a revestir de gracia. Y uno tiene que dedicarle su tiempo, ¿cierto?, a la lectura de la palabra, ¿cierto?, para que cuando nosotros estemos preparados, cuando el Señor nos vaya a usar y saque, ¿cierto?, de la abundancia del corazón, hable la boca. Amén. Y nadie sobra en la iglesia. Amén. En la iglesia tenemos estructuras, hay cabezas, ¿cierto? Un hermano o una hermana que esté por cabeza, ¿cierto? Hay hermanos que le van ayudando, ¿cierto? Porque las iglesias deben tener una estructura. Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y Amén. usted sabe que nosotros tenemos un cuerpo y nada sobra. Yo no puedo decir, ya no voy a usar más Pero mi la mano mano. porque me va a doler, Sí, po. O no voy a usar más mi pie porque me va a doler.
todas las partes del cuerpo de Cristo, es decir, todos los miembros de la congregación son importantes. Sí. Nadie sobra, nadie sobra. Todos somos útiles en las manos del Señor, porque el Señor nos reviste de gracia, porque dentro de la iglesia, ¿cierto? Tenemos una estructura, pero cada miembro de la iglesia tiene que compartir este mensaje de salvación a aquellas personas que no le conocen. Y hermano Reinaldo, ¿algún versículo preferido? Sí, amén. Lo tenía acá, que fue el que me ha sustentado y para mí creo que dice mucho. Esto está en Josué 1, versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Mire qué Amén. precioso. Pero después dice, pero mira que te mando que te esfuerces, que Después. seas valiente. Amén. Amén, amén. Y hermano Reinaldo, como comentamos también con nuestra hermana Maritza, sabemos que lo más importante es el mensaje de salvación, ¿cierto? Y que Dios como obra en nuestras vidas. Pero, ¿usted ha visto algo que haya ocurrido con alguna persona que pudiera compartir con las personas que no conocen al Señor, que a lo mejor también pueden pasar por una situación similar y te vio que Dios obró en aquellas personas? Mire, mi esposa no lo comentó, pensé que lo iba a decir ella, pero creo que para la gloria de Dios mejor que lo diga alguien que está un poquito más lejos de la familia, porque el Señor hizo un milagro en una prima hermana de mi señora, Mm, que ella tenía un Cáncer cáncer acá en el en la cuello. parte del cuello, y ella es hija de Dios, una fe inquebrantable, y dentro de lo que ocurrió en ella fue que ella vino a Santiago sin tener dinero y el Señor la puso gratuitamente en uno de los mejores centros de tratamiento del cáncer que están acá en Santiago. Le abrió esa puerta que ella solamente por oración lo consiguió. Y dentro de lo que le ocurrió, ella en la primera operación, que es donde empezaron a atacar con ella adormecida el cáncer, necesitaban una autorización para poder cortarle sus cuerdas vocales. Y la autorización tenía que ser de ella. Entonces pararon la operación, porque eso significaba que ya no iba a hablar. Pararon la operación, la volvieron a que volviera a estar consciente y le preguntaron. Y ella dijo, no, Dios me va a sanar a mí. Esa fue su fe. Dios me va a sanar a mí. La operación igual la dejó un poco más difónica, con una voz que carraspenta, igual le tenía ahí, pero su fe fue que no y que Dios le iba a salvar. Volvió, porque nosotros la cogimos acá, en la casa, porque ella es del sur, bien al sur, y el Señor movió a su iglesia, vino gente a orar por ella. Oramos mucho por ella y ella se entregó a las manos del Señor y el Señor obró. El cáncer para la ciencia inexplicablemente bajó su agresividad. Hay cosas pequeñas, pero no de lo que había en los exámenes. No hay células cancerígenas. Y se oró aquí en nuestro hogar por ello. Ese fue un milagro muy grande que vimos aquí en nuestro hogar. En nuestro- Que Dios la sanó de cáncer aquí en nuestro hogar. Y cuando la llevamos a hacerse el examen y que le habían dado 2 o 3 meses de vida después de la operación, eh, yo fui con ella y vimos que su examen salía que no tenía 0 células cancerígenas. Fue un tremendo testimonio que vimos aquí en nuestro hogar. Y ella actualmente ya está Sana. sirviendo al Señor, libre, con su hijo, porque ya tiene 2 hijos que también están para el Señor. Así que toda la honra y la gloria de Dios, y Dios se gloria en eso. Dios es el que se glorifica en estas situaciones, que para algunos no lo entienden, para nosotros sabemos que es la mano de Dios, porque es el doctor de doctor. Amén, amén, mire qué precioso. ¿Sabe que eso también es la fe? A veces hay hermanos que tienen esa enfermedad y a veces parten, o a veces se ora, ¿cierto?, para que Dios los sane, pero la voluntad de Dios es llevárselos.
como decía el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, Amén. para mí el morir es Cristo. Él decía, prefiero estar, él tenía una duda, porque decía, si estoy ausente del cuerpo, estoy presente a Cristo, pero si estoy presente en el cuerpo, quiero predicar. Entonces él tenía esa disyuntiva, seguir predicando o estar con el Señor. Miren qué precioso. Y hay veces que Dios obra. Por ejemplo, yo el domingo también escuchaba a un hermano contar su testimonio, que él tenía un tumor y lo iban a operar. Entonces él con su fe le dijo, mire doctor, le puedo pedir un favor mañana, y el día de mañana en la operación, le dice, mañana, antes de operarme, ¿me puede hacer de nuevo el examen? Si sale el tumor, me opera. Si no sale, no me opera. Porque yo creo que Dios me puede salvar. Y él lo dijo. Y resulta que la hija estaba orando por él. ¿Sabe qué? Al otro día llega y el doctor le dice, ¿sabes qué? No te vamos a tener que operar porque desapareció. Amén. Hermano, ¿puedo acotar algo de lo que me recuerdo ahora? Y yo creo Ujú. que ha sido el milagro más grande que he visto. Y no es de sanidad del cuerpo, sino que me había olvidado, pero el milagro más grande que he visto en mi vida fue a toda mi familia sentada en la mesa, mi hermana, mi padre y todo, y conversando yo del Evangelio. El Señor usó para hablarles del Evangelio en una tarde, y al final de la conversación les pregunté si querían recibir a Cristo. Y todos recibieron a Cristo. Fueron como 5 o 6 personas en esa mesa que estábamos solamente conversando. Y después en un momento Dios usó mi instrumento en la calle para decirme, a su tiempo ellos todos van a llegar, me dijo, al Evangelio. Que estuviera aquí, todos van a llegar. Pero en esa oración ellos recibieron todo a Cristo. Yo creo que es el milagro más grande, la salvación de nuestras almas. Y se cumple la promesa, hermana Maritza. Por eso, si hay una hermana viendo esto, yo digo, las mujeres son las puntales ahí de la familia. Cree en el Señor Jesucristo, como usted lo hizo, y serás salvo tú y toda tu casa. Así que las personas que están viendo, sea un varón, sea una mujer, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y todas sus casas. Amén. Hermano Reinaldo, que Dios le bendiga. Muchas gracias Amén. por compartir su hermoso testimonio. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a lo más importante del programa, ¿cierto? Los testimonios son lindos, Amén. ¿cierto? Lo más importante es la palabra del Señor, que en este Amén. programa ha caído en gracia a nuestro hermano Reinaldo. Que el Señor les Amén. bendiga. Gloria a Dios. Amén. Como la altura de los cielos, sobre la tierra engrandeció mi Dios eterno. Misericordia para su pueblo, a los que temen, llaman su nombre, siempre los guarda. Mejor que vida es tu misericordia, dijo David, agradeciéndote, mi Dios. Y yo también, oh Padre, te agradezco por darme tu perdón, misericordia y amor eterno. Gracias, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de amor? ¿A quién acudirá el alma herida? Tu Espíritu, Señor, me da la vida, y al corazón sediento calma la sed. Y es que tú estás, mi Jesús, si cuando más te necesito, mi alma te anhela noche y día, porque mi Salvador eres mi vida. Mejor que vida es, mi Dios, tu gran amor.
Mejor que nada es tu presencia cuando visitas mi corazón y me das gozo. Maravilloso es pensar que me amas y que muy pronto me llevarás a tus moradas. Mejor que vida es tu misericordia, dijo David, agradeciéndote, mi Dios. Y yo también, oh Padre, te agradezco por darme tu perdón, misericordia y amor eterno. Gracias, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de amor? ¿A quién acudirá el alma herida? Tu Espíritu, Señor, me da la vida, y al corazón sediento calma la sed. Y es que tú estás, mi Jesús, si cuando más te necesito, mi alma te anhela noche y día, porque mi Salvador eres mi vida. Mejor que vida es mi Dios, tu gran amor. Mejor que vida es mi Dios, tu gran amor. Mejor que vida es mi Dios, tu gran amor. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a lo más importante del programa, que es la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, y le pedimos al Señor que revista de gracia a nuestro hermano Reina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agradezco a Dios por esta oportunidad tan tremenda de hablar de su palabra, de lo que Él pueda dar, y insto a los hermanos que están conociendo del Evangelio, que ya a lo mejor han comenzado este transitar, que busquen de la palabra de Dios, porque Dios progresivamente le va a ir dando, le va a ir sacando el velo, le va a ir dando conocimiento, sabiduría, que es la sabiduría del cielo, que no es la misma que tenemos nosotros, la sabiduría del conocimiento del ser humano. Dios da una sabiduría más profunda. Entonces no se canse de buscar la palabra, si tiene dudas, consúltelo con algún hermano. Así que ese podría ser mi primer consejo. Y es una honra leer la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios, mi hermano, que está en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 23 al 28. ¿Ya? En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Gloria a Dios. Alabamos al Señor por esta palabra. Para los hermanos existe una estructura de la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que yo acabo de leer está en el Antiguo Testamento y se trata, está ubicado en la historia aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, entre 700 a 800, entre 700 y 600 años antes de Cristo. Esta lectura ocurrió cuando el reino de Babilonia había invadido a Israel y había tomado para sí cautivos, y dentro de las personas cautivas había un gran varón de Dios que es Daniel.
y Daniel pasó su transitar en ese cautiverio, pasó por reinado de dos grandes emperadores del reino babilonio, que estuvo primero con Nabucodonosor, que puede ser más famoso en la historia tradicional, y después esto ocurrió con su hijo. Entonces, el hijo de Nabucodonosor estaba celebrando en una gran fiesta, donde tenía invitados a todos los reyes de sus terrenos, ellos tenían casi todo el terreno de Asia, gran territorio invadido, porque era un imperio, y tenía invitado a gran parte de los reyes que él había puesto en sus distintos territorios, y estaba haciendo una fiesta. Y en la fiesta no halló nada más ni menos que sacar los utensilios del reino de Israel. Y los tomó y comenzaron a tomar vino y a celebrar con esos utensilios que eran sagrados, que eran de nuestro Dios. Y en medio del jolgorio que ellos estaban teniendo, donde estaban alabando a dioses, como dice acá, de bronce, de hierro, estaban de plata, de oro, estaban divirtiéndose y nunca honraban en ningún momento a Jehová. Resulta que en medio de la fiesta aparece una mano y escribe en el muro, Mene, Mene, Tekel Uparsin, que es lo que leíamos. Y decíamos, la palabra de Dios dice que Mene dice que Dios contó el reino de ese príncipe, de ese rey ya, que era el hijo de Nabucodonosor. Tekel, pesado ha sido en una balanza, o sea, lo contó y más encima pesó su reino y lo encontró falto. Y Pérez, que dijo que su reino ha sido roto y se lo dio al siguiente imperio. O sea, ahí fue el fin del imperio babilónico. Y la historia secular dice que no apareció más el imperio babilónico, de ahí no se pudo levantar más. Y si uno busca en la bibliología, Saddam Hussein intentó levantarlo en el siglo XIX, pero nunca pudo más, murió. Ese pueblo fue sacado de la tierra. Pero para entender esto que leímos, que Dios me dio para poder compartir con ustedes, que hay varias enseñanzas acá. Porque el hijo de este emperador se llamaba Belsasar, su padre, Nabucodonosor, que fue el que levantó el imperio babilónico y llevó a una grandeza tremenda. El Dios del cielo, el Altísimo, le mostró en un sueño donde Daniel se lo interpretó y él no le hizo caso, y Dios le había advertido que si no reconocía al Altísimo como el Todopoderoso, y que él le había dado el reino a Nabucodonosor, lo iba a dejar como una bestia durante 7 tiempos. Es mucho más detallado al leer la palabra, pero para poder explicarlo a grandes modos. Y el rey Nabucodonosor usó palabras como ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O sea, la vanagloria estaba en su ser. Él pensó que todo lo había hecho él con su fuerza. Usó palabras como que esto lo hizo para mi gloria de mi majestad. O sea, era una persona que soberbio totalmente. Y Dios, cuando él terminó de decir esas palabras, lo volvió una persona irracional que desapareció de su reino en sí, se fue y vivió en el campo. Él dormía en la hierba y estaba totalmente vuelto una persona loca durante 7 tiempos, hasta que vino la cordura de él, y ahí él recién reconoció que el Altísimo, que nuestro Señor, era el que gobernaba en los reinos, y era él quien decidía quién gobernaba o no gobernaba. Entonces uno saca la siguiente enseñanza de esto que hemos leído, que primero, el Hijo no aprendió del Padre, de la experiencia del Padre, porque el Padre antes de morir, Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, y la palabra de Dios dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, que se refiere a Jehová, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia.
O sea, el padre, el emperador, el que conquistó un vasto terreno, que tenía lo que él quisiera, reconocía a Jehová de los ejércitos como su señor, como que él era el que podía humillar a los que eran soberbios. Pero su hijo no lo hizo, a pesar de lo que el padre había hecho. Por lo tanto, el hijo no aprende de la experiencia del padre. El padre no enseñó al hijo tampoco, no le puso los fundamentos de lo que él había vivido. Vemos la arrogancia, la soberbia, la idolatría, la riqueza como un dios y el querer sentirse más que el otro. O sea, este príncipe o el rey nuevo, Belsasar, quiso sacar los utensilios solamente para ostentar lo que él había logrado, lo que él tenía. También vemos el poder y el cumplimiento de lo que está escrito por Dios, que nosotros tenemos la palabra de Dios en este evento histórico de la palabra de Dios, porque tenemos que creer por fe que esto pasó, que pasó. Y la arqueología va avalando cosas, hermano. La palabra de Dios se cumple y nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, por eso es viva y eficaz. Y lo otro que aprendemos de esto, Dios tiene soberanía sobre todo y Él pone y saca a quien quiere. Él es soberano de nuestras vidas. De mí, de usted, de mi esposa, de mi hermano Cristian. Si usted está escuchando esto, es porque la soberanía de Dios lo ha llevado a escuchar estos testimonios y la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro libre albedrío es disponernos a lo que Dios quiere para con nosotros. Buscar el propósito de que lo que Él quiere de nosotros. Tal vez usted se mira por menos, pero si Dios lo llamó o Dios lo está haciendo que escuche estas grabaciones, es porque Él tiene un propósito con usted. ¿Cuál es? No lo sé. Usted pregúnteselo a Dios, pero debe ser para bien, para bendición. Entonces, si vemos esta enseñanza, que nosotros en el lenguaje cristiano hablamos que el agua del Señor, los ríos de agua viva corren, y a veces un versículo de la palabra de Dios puede tener varias interpretaciones por distintos predicadores. Entonces, en esta predicación que el Señor me ha permitido, extraigo esta enseñanza. Entonces, el hijo no aprende del padre, pero vemos en la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es importante que las bases familiares, que es la primera ministerio que el Señor formó, que es la familia, sea constituido por el orden del Señor, pero también su palabra sea presente en cada momento para que el hijo crezca con la palabra, con el conocimiento de la palabra. Y a pesar que por algún motivo él se alejara, por algún motivo, siempre va a estar la palabra en su corazón y lo va a volver a traer a los caminos del Señor en caso de que se alejara. Y en caso que no se alejara, va a vivir y va a ser más fortalecido en la palabra de Dios. Vemos también que la soberanía de Dios, ya leíamos que Nabucodonosor alabó al Altísimo, pero también la palabra de Dios dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y aquí, hermano, una pequeña aclaración. El pueblo de Dios, de alguna manera, para generar una señal que era el pueblo de Dios, Dios, en su fundamento inicial, en el Antiguo Testamento, mandó a Abraham a circuncidar a su pueblo. Entonces, cuando vino Jesucristo dijo que la salvación no es solamente para los circuncisos, o sea, para los israelitas o para el pueblo de Israel, sino también para los incircuncisos, que somos nosotros, que somos el injerto del olivo silvestre, que somos los no judíos, por llamarlo así. Por eso dice que Dios es soberano de todos nosotros. Y el poder y el cumplimiento de lo que está escrito por Dios. Y con esto termino, mi hermano, para la gloria de Dios, dice en Efesios, que es un libro hermoso, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
La invitación, hermano, mi hermano, es confiar en el Señor Jesucristo, porque a través de Él y solo a través de Él vamos a ir teniendo estas revelaciones, el conocimiento y la sabiduría que Dios nos puede dar. Y acá la palabra de Dios dice, alumbrando los ojos. Eso quiere decir que, imagínense que usted tiene sesgados los ojos, que ve lo natural, pero Dios le va sacando ese sesgo y comienza a entender la profundidad de la palabra de Dios, que no es tan solo algo para leer, sino que hay una enseñanza siempre detrás de ella y la revelación de Dios en su reino. Y no olvidar también que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso quiere decir que no tenemos que tenerle miedo a Dios, sino un respeto profundo y creer en Él. Toda la gloria y toda la honra para el Señor. Gracias por la oportunidad, mi hermano. Amén, hermano Reinaldo. ¿Nos puede llevar en una oración? Amén. Amén. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le damos las gracias por este tiempo en que hemos podido compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios, y en donde hemos podido demostrar la grandeza de su amor, de su misericordia, la grandeza, Padre amado, de su plan, que nosotros somos parte de él por un propósito que está detrás, que solamente usted sabe y que nos va revelando. Gracias por poder, Padre amado, compartir con aquellos hermanos y hermanas que podrán escuchar este video, este testimonio y esta grabación, Padre de la Gloria. Padre amado, tenga misericordia de ellos, Señor. Padre, que puedan conocerle, que puedan, Padre amado, profundizar en este hermoso conocimiento que usted nos revela y nos tiene acá tangible en nuestras manos, como es la palabra de Dios, la Biblia, Padre. Padre bendito, gracias, Padre amado, por considerarnos con mi esposa, porque creemos, Señor amado, que sus planes son perfectos. A alguien, Padre amado, a alguien le servirá, aunque sea una de las palabras que hemos dicho con mi esposa, Señor bendito, para su honra y para su gloria. No nos olvidemos y no dejamos de lado, Padre amado, que usted es el centro de todo lo que se hace. Padre, le pido la bendición para este ministerio que se está levantando o esta herramienta, Padre de la gloria, que ha puesto usted en los corazones de mi hermano Cristian y mi hermano Manuel, Padre. Que pueda llegar más allá de lo que ellos han pensado, para que pueda llegar a otras personas, inclusive que no ven directamente, sino que por boca vaya comentándose de esto que está pasando por las redes, Señor. Padre de la gloria, muchas gracias les damos por este tiempo. Bendiga, Padre amado, a aquel que lo escuche y a los que hemos participado, Padre, en estas grabaciones, Señor amado, en este programa. Le agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que el Señor bendiga grandemente, ¿cierto?, la lectura y exhortación de su palabra. Y hemos llegado al final del programa, le damos gracias al Señor, pero sin antes primeramente darle la oportunidad, ¿cierto?, a este hermoso matrimonio para que se pueda despedir. Le vamos a dar la oportunidad primeramente a nuestra hermana Maritza para que se pueda despedir, hermana Maritza. Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta el final de la grabación y también me despido instándole a que abra su corazón al Señor Jesucristo, le pueda recibir como su Señor y Salvador y pueda usted llenarse de esta riqueza tan grande que es su palabra y pueda, como decía nuestro hermano Cristian delante, que esta salvación que está llegando a usted también pueda entrar en su hogar, que es lo mayor que puede tener cualquier ser humano. Así que nos despedimos con el amor de Cristo para usted. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermana Maritza. Hermano Reinaldo. Sí. Bueno, instar a los hermanos y hermanas que puedan escuchar esta grabación, que entiendan que el Señor los llama como estén. Si están con algún tipo ¿cómo se llama?, de vicio, de dificultad, de dolencia espiritual, de tristeza, el Señor va a obrar, el Señor los va a tomar, los va a acariciar, los va a limpiar de a poco en los tiempos de Él. No tienen que venir al Señor estando con alguna carga que ellos piensen que no son dignos. El Señor los va a limpiar, les va a poner ropas nuevas, les va a poner calzados, ropa blanca, una vestidura y los va a ir limpiando y hermoseando. No se traben por eso, solamente son artimañas del contrario al Señor para evitar que usted venga a Cristo. Niéguese a usted mismo, tome su cruz y sígueme. Eso dice el Señor. Niéguese a usted, niéguese, es dejar las cosas, no querer ir perfectamente. Usted niéguese, si usted es soberbio, no sea soberbio. El Señor lo va a obrar, lo va a cambiar. Y tome su cruz, la que sea. La cruz que significa su peso, su carga, su dolencia, su enfermedad.
tómela y siga al Señor, porque Él va a transformar y va a transformar su lamento en baile. Eso, mi hermano. Muchas gracias, Amén. hermano Manuel, por Amén. la invitación. Gracias, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, ¿cierto? En su hogar, en su matrimonio y también en su familia. Le damos gracias al Señor por nuevamente por esta hermosa oportunidad. Como decía nuestro hermano Renaldo, nuestra hermana Maritza, solamente Dios sabe a los lugares donde pueda llegar esta grabación, donde el único objetivo es de que usted conozca a un verdadero Dios. Y como dice nuestro hermano Manuel, no es una religión, no es un apellido, no es una iglesia tal específica, sino que es una invitación al reino de los cielos, para que usted conozca al verdadero Dios. Y Dios es fiel y verdadero y su palabra Amén. siempre se cumple. Hay un versículo en la Biblia que dice que el mundo pasará, más su palabra no pasará. Y en la exhortación que daba nuestro hermano Reinaldo, hubieron varios hombres grandes en la historia que trataron de reconstruir Babilonia y no pudieron. Y el último fue Saddam Hussein. Cuando quiso levantarlo, los hombres que iban a levantar se dieron cuenta que las bases estaban inundadas con agua, por lo tanto no iban a poder construirlo con lo que habían preparado en ese momento. Entonces, muchas personas conociendo la palabra, ¿cierto? Estaban expectantes si eso, lo que había dicho Dios, se iba a terminar. Porque después él vino de nuevo, Saddam Hussein, con más moneda, con más dinero, ya decidido a levantar la Gran Babilonia nuevamente, y viene la invasión hacia Irak. Y aquello que supuestamente había pensado el hombre, no se hizo, y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo la palabra de Dios. El mejor Así de que Dios. todo lo que Dios promete se cumple. Amén. Si Dios ha dicho, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, es porque así es, y así ha sido con nuestra hermana Maritza, que ella ha podido ver cómo Dios ha hecho el milagro, ¿cierto? Así en toda su familia. Y si nuestros hijos también tienen un encuentro personal, también ahí se extiende la promesa para Amén. su vida y su familia. Le damos gracias al Señor, esperamos verlos en un nuevo programa con la ayuda del Señor. También un saludo a nuestro hermano Manuel, que está disfrutando de su hermosa Amén. posición, y que también lo bendiga a él y a su familia. Y nos veremos en un nuevo programa con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga grandemente su vida.